Bueno, dentro del curso de electrónica analógica es importante entender lo que es un amplificador emisor común. Emisor común quiere decir que el emisor está conectado directamente a tierra en este caso. Aquí tenemos el generador, su resistencia interna, RR la resistencia de carga, B sub C es el voltaje de polarización. Aquí vamos a obtener el voltaje de salida. Aquí tenemos el circuito equivalente, teniendo en cuenta el transistor. El transistor es un transistor NPN, la flecha sale en el emisor. Entonces tenemos la fuente, la resistencia y el HIE del transistor, esta fuente de voltaje V0HRE, esta otra fuente de corriente. Aquí tenemos la resistencia de salida 1 sobre H0E y la resistencia de carga. Aquí tenemos el voltaje de salida, la corriente de salida, este sería el voltaje de entrada y este sería la corriente de entrada. Entonces lo que vamos ahorita a analizar es calcular la ganancia de corriente, ese I 0 sobre eso Y, la ganancia de voltaje, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, la resistencia de entrada del amplificador y la resistencia de salida. Entonces tenemos las ecuaciones de entrada y la ecuación de salida. Ahí lo tenemos. Vamos a mirar. Aquí tenemos a la entrada que este voltaje es igual a RGIE y corriente de entrada HIE por corriente menos esta fuente de voltaje. Entonces esa sería la ecuación de entrada. Esa sería esta entrada. Y la ecuación de salida son corrientes, la ecuación de salida. Entonces tenemos aquí una corriente de salida, otra corriente de entrada. Entonces aquí tenemos una corriente que va por aquí, que es V0 sobre RL, otra corriente que va aquí, que es V0 sobre esta y esta corriente. Por eso ahí tenemos esta ecuación. Esta ecuación total es igual a menos V0H0E menos V0RL. Despejamos el voltaje de salida. Bueno, entonces sustituyendo en esta ecuación V sub G es igual a I sub I, paréntesis RG, paréntesis HIE, y sustituimos el V0 que está aquí. Entonces da todo esto multiplicado por HRE, este es el voltaje V sub G. Y despejando, voltaje de entrada es igual a la corriente de entrada más o multiplicado por esta ecuación. Entonces ya conocemos las ecuaciones para resolver problemas que tienen que ver con un amplificador en configuración emisor común, como es este caso. Entonces nos dicen que la resistencia de carga RL es 5K, la resistencia interna del generador, esta RG es 520 ohmios, y está polarizado con esta corriente de 4 miliamperios y un VCC aquí de 12 voltios. El transistor es el 2N2929 que tiene como estos parámetros, el HIE, el HRE, el HFE y el H0E. Estos son los 4 parámetros que tiene el transistor, en este caso para el 2N2929 en este punto de polarización. Bueno, aquí son kiloohmios, HRE no tiene unidades, Vero tampoco tiene unidades, H0 es 30 micromos, o sea, H0 es una conductancia. Nos piden determinar la resistencia de entrada. Entonces, sabemos que es voltaje de entrada sobre corriente de entrada, esta es la ecuación. Reemplazamos sus datos de RL, de HFE, todos estos datos.
y obtenemos que la resistencia de entrada es 1.95 kilo ohmios. La ganancia corriente, que es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces, es reemplazar también en su ecuación los valores que nos dan 252. Observen que es corriente sobre corriente, entonces esto es adimensional, no tiene dimensiones. La ganancia de voltaje, aquí tenemos su ecuación, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Reemplazamos su valor y me da menos 647. Nuevamente aquí es voltios sobre voltios, por eso aquí no tenemos unidades. Este menos significa que la señal de salida tiene un desfase de 180 grados con respecto a la señal de entrada. O sea, está al revés, ¿sí? Los picos. La resistencia de salida, que es el voltaje de salida sobre corriente, tenemos la ecuación, reemplazamos sus datos y da 180 kilo. Ahora vamos a tener otro ejemplo comparativo donde se le agrega al amplificador emisor como una resistencia de emisor. O sea, es el mismo circuito, pero se le adiciona esta RE de 100 ohmios. Entonces repetimos para encontrar sus características o sus parámetros de ese amplificador. Esta sería la resistencia de entrada ahora. Reemplazando sus valores, nos da 1.95 kilo, 29.4 kilo ohmios. Recuerden que la resistencia de entrada del amplificador primero sin resistencia de emisor era 1.95. ¿Qué quiere decir esto? Que al agregarle una resistencia de emisor, la resistencia de entrada aumenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en un amplificador es importante que la resistencia de entrada sea alta para que la señal entre toda a amplificarse. La ganancia de corriente nos da 251.5. El primer ejemplo nos da 252. Fíjense que es muy parecida a la ganancia de la corriente. La ganancia de voltaje, aquí tenemos la ecuación, nos da menos 50. Y en el primer caso me da menos 647. ¿Qué quiere decir? Que la ganancia de voltaje, si se le agrega la resistencia de emisor, disminuye considerablemente. La resistencia de salida, esta va a ser su ecuación, nos da 1.2 megaohmios. En el primer caso era 118K. O sea que la resistencia de salida es mucho mayor. Bueno, gracias por compartir. Ojalá